Buenas tardes. Cuando Marcos desde la organización me hablaba de los parladoiros y me hablaba después de Busaina y de este gran proyecto, conocí a Ana y realmente se me vino a la cabeza y todos coincidimos en que la mejor forma de conocer a Busaina y de conocer la historia que Ana nos va a contar era empezar así, empezar jugando, empezar con un juego que, por aportar un par de datos, tiene más de 3000 años de antigüedad, se llama Senet, viene del Antiguo Egipto y después hablaremos un poquito más, pero bueno, me gustaría que todos le dieseis un caluroso aplauso a Ana para que ella sea capaz de contarnos un poquito más de lo que viene, de dónde viene Busaina y dónde viene este juego. Ana. Muy bien. Bien, esto sería un poquito la forma de jugar a Senet. Y si te parece, Ana, pasamos y nos cuentas un poquillo más de Busaina. Bueno, cuéntanos, Ana, ¿cómo surge Busaina? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, a nosotros siempre nos gustó los juegos desde siempre fuimos jugadores de mesa. Y hace unos años pues, nos dimos cuenta de que los años pasaban y tuvimos que subir pues, unos muebles. Antes nos dedicábamos a la restauración. Y subimos un piso sin ascensor, 5 pisos, y dices, hay que buscar otra fórmula. Y empezamos a pensar en una actividad que nos fuese más cómoda. Entonces empezamos con la idea de los juegos. Llevamos 6 años pensando ya cómo podíamos sacar los juegos de mesa y cómo podíamos comercializarlos. Entonces es difícil montar una tienda especializada. Entonces, como taller de artesano que somos, pues decidimos venderlas online. Y así empezamos, o sea, a darle vueltas, a investigar. Queríamos hacer una cosa diferente que no hubiesen... Normalmente pues, los juegos están muy manidos porque los encuentras hasta en todo 100. Entonces decidimos hacer juegos originales y antiguos, o sea, hacer una reproducción de juegos antiguos. De hecho, el Senet quizás sea la estrella porque fue copiado de... Realmente intenté hacer una reproducción más o menos leal, quizá, de un juego de Senet que hay en Estados Unidos. En un museo. En un museo, exactamente. Y perfectamente, o sea, está saliendo. Y a partir de ahí empezamos a investigar. O sea, era decir, bueno, vamos a ver, queremos un juego que sea bonito, que lo puedas colgar, que pueda decorar, que no tengas que apilar ni amontonar en una estantería como la mayoría de los juegos, a lo que tuvimos que darle muchas vueltas, donde guardábamos las fichas para que pudiese estar colgado y no estropearse. De hecho, bueno, tiramos muchos juegos investigando, muchos juegos. Es un proceso importante, ¿no? Sí, de desarrollo, de prototipos. Sí, de investigación, porque teníamos que saber que los juegos, dónde estaban, de dónde salían, las instrucciones, que eran difíciles. Bueno, tuvimos muchísima ayuda por parte de mi hija también, en libros de historia, en revistas de historia. Mi marido es muy aficionado a la historia. Y empezamos así, hasta que una vez que teníamos ya más o menos claro lo que queríamos hacer, que ahora íbamos a hablar en galego, estoy hablando en castelán, pues decidimos, bueno, ahora vamos a la parte técnica, si quieres. O sea, investigamos cómo era el juego, ahora había que buscar el formato. Entonces era empezar, bueno, este no nos vale, este es muy grande, este es muy pequeño, teníamos que adaptarlo también a un precio, a un peso, porque queríamos mandarlo por correo. Por lo tanto, tenía que tener unas medidas y un peso que fuese razonable a la hora de transportar. Este no vale, este sí. Y así fuimos hasta que llegamos a los cuadros. O sea, tenemos un montón de juegos en cuadros y las cajas. Como esta gustaba, más cajas. Y así fuimos, y me estoy perdiendo. No te preocupes, Ana, no te preocupes. Mira,
Para los frikis como yo, saber entrar en la web de Busaina y encontrarme un juego como ese y leer un poquito más y investigar y decir, oye, pues es un juego que aparece en la última temporada, en los últimos capítulos de la serie Lost, de Perdidos, Jacob jugando, el protagonista, uno de los protagonistas, es impresionante, o sea, es tremendo, ¿no? Es algo tal. Pero, ¿cómo llegáis a investigar tantos y tantos juegos? ¿De dónde salen las reglas? Porque, efectivamente, este Senet se decía que no tenía reglas originales. Sí, en principio no, pero bueno, los historiadores van recopilando datos de todas partes y al final están ahí. De hecho, las reglas están en Internet también, no hace falta, no somos nosotros los que las creamos. Pero sí fue una labor de eso, de libros de historia, tenemos un montón, entonces fuimos buscando. En Internet también ayuda, hoy en día es muy fácil también. Incluso los clientes. Y es verdad, sí es cierto, porque nos pasó un detalle muy curioso. Yo las tablillas las hacía, pues no había visto ninguna, las hacía de madera sin más, en 2 colores. Y uno de los clientes me mandó un enlace al Museo del Louvre de París. Y efectivamente, o sea, vi las tablillas y dije, esto es lo que yo quería. Y ellos nos van ayudando. O sea, este señor tiene una colección de 800 juegos y está pidiéndole más juegos a Busaina. Entonces, eso nos ayuda y nos ayuda a seguir investigando y seguimos, porque seguimos aprendiendo y estamos casi siempre intentando quitar un juego nuevo. Y cómo desde un pequeño taller artesanal en Fene, pues al final, cómo se da el salto a llegar a vender a múltiples rincones del planeta. Es decir, es un problema de necesidad y aprovechar los medios que tenemos hoy en día. Y que aunque somos mayores, bueno, pues nos vamos metiendo. Y la juventud de mis hijas que me están echando un cable. O sea, dijeron, tienda online. Digo, yo al principio me asusté un montón. Dije, estáis locas, no me voy a meter en todo este lío. Pero bueno, sí, al final dices, es la única forma porque nuestros productos son, también si quieres, un poco con una clientela seleccionada. No todo el mundo compra un juego de mesa, y menos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Si extiendes el campo, aumentas el número de clientes, que es de lo que se trata. Y yo me pregunto, ¿cómo os dais a conocer? Pues a través de los medios, de las redes sociales, y así vamos, poco a poco. Me hablabas el otro día de que tú, además de artesana, maestra y demás, eres community manager de Busaina. Sí, claro. Me dedico 2 horas o 3 horas al acabar la jornada, pues después de cenar y antes de irme a la cama, me dedico a trabajar, o sea, en las redes sociales. En redes sociales. Y intentando aprender, Ajá. Claro. Y a base de clientes buscas gente que le gustan los juegos, mandaslas y así vamos poco a poco. ¿En dónde se ha vendido Senet? Senet en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. En Inglaterra gusta muchísimo el Senet. En España también, claro, lógicamente. Australia ha llegado también, Hasta ¿no? Australia llegó, sí. Suecia también tenemos ajedrez. Sí, o sea, al final, casi somos internacionales. Claro, ahí hay un componente de internacionalización potente, ¿no? Sí, sobre todo Estados Unidos y Canadá también, y Inglaterra. Inglaterra también me compra bastante. Muy bien. Bueno, yo, en los múltiples cafés que he tomado contigo, me has contado 2 o 3 anécdotas que yo creo que tenemos suficiente tiempo para que las repitas o que nos las expliques. ¿Cómo fue esa primera venta? ¿Cómo fue ese primer día en que sale la página Busaina, web? Sí, Busaina salió en Fene, celebramos siempre el día 11 de noviembre o Día de Busaina. Entonces, aprovechando ese día, sacamos la página. Nos hacía ilusión que o Día da Busaina salise Busaina ao mercado. Si son sincera, non recordo o primeiro día a primeira venta. Estábamos tan nerviosos que non recordo. Non lembro. Pero sí lembro que estábamos moi preto das Navidades e pedironos un carro, que tamén é un xogo estrella, que é o Villarindio, e non chegaban o medio de transporte, non daba conseguido que chegara o día de Noitebo a Ourense. Entón decidimos, bueno, pues, por que non?
xa acabamos de entregar todo, levantámonos moi cediño e marchamos para Ourense, o meu home máis eu, en plan de dicir, bueno, pois ala, hai que entregar o xogo. E fomos a entregar personalmente, estábamos ás 10 da mañá como a empresa de transporte a entregar o primeiro carro. Sí, foi moi, moi, moi divertido. Una buena ilusión que debía llevarse la persona. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Yo como conclusión final, por resumir un poquito las ideas que se me vienen a la cabeza y lo que al final está detrás de estos parladoiros, es que una empresa pequeñita como Busaina, con Ana, maestra, artesana, siempre dedicada a la historia, su marido Jesús también, un friki como yo de la historia, leyendo libros, buscando en internet y demás, cómo son capaces de lo que se dice mucho, muy a menudo, de diferenciarse, ¿no? De buscar ese producto que son capaces de hacer artesanalmente, porque podrían vender collares o pulseras, y sin embargo, pues bueno, se dedican a hacer juegos artesanales tradicionales y además históricos, porque es importante. Todos tienen un poquito de historia. Este es el Villarindio. Ese es el Villarindio. Y os puedo asegurar que es súper divertido. O sea, nosotros cuando empezamos que tuvimos que hacer un sinfín porque los mejoramos. O sea, no es porque... Normalmente tienen unas redes, los que hay en la India, los tienen en las cafeterías y vienen con unas redes para recoger las fichas. Como nosotros queríamos que se colgaran, entonces quedaba como antiestético. Le hicimos un bastidor por detrás e hicimos unos cajones. Entonces las fichas entran en los cajones, quitas, o sea, es muy cómodo. Y claro, para probar, venían los amigos a casa y probábamos. Bueno, pues al final venían para jugar al carro. O sea, es que era así, o sea, es adictivo el juego, de verdad. Es muy, muy entretenido, muy relajante y desestresante. No, sí, la verdad es que es impresionante. Y al final estamos ante un caso clarísimo de I más D más I. Es decir, hay investigación detrás. ¿Quién dijo que en el rural y en una cuestión tan tradicional no pudiese haber investigación? Hay desarrollo, ese proceso de adaptación de los pesos, las medidas, los portes, etcétera. Los que quemamos, madre mía. Los que quemasteis en la cocina de leña de Fene, ¿verdad? Sí, es verdad. También hay la I pequeñita, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos, pero bueno, hay innovación, hay ese componente tecnológico, ese componente de Internet y de las redes sociales, que tiene una amplitud de miras inmensa, y hay un componente muy importante de internacionalización también. Entonces, creo que está muy en sintonía con lo que Marcos desde la organización nos decía, nos pedía, que fuese que se hablase de la conjunción del rural con la tecnología, con la innovación y con los nuevos medios. Entonces, no nos queda más que invitaros a que vayáis a Fene, si queréis, al taller de Ana, y a que visitéis busaina.com, que hay obras de arte. Muy bonitas, muy bonitas. Mira, gracias. Esta es una reproducción también. Por ahí.